Buenas noches, vamos a empezar. Bueno, este video va a tratar de continuación de resolución de examen de Beltrán. Bueno, ya grabé un video y le voy a dejar el link en la descripción. Y bueno, ahora empieza lo fácil en este examen. Eh, ¿Qué significa composición de funciones? La composición de funciones, en resumen, es dar el dominio de una función a otra. Eso es. En fin, digamos que este va a ser f de x ya, que viene de un dominio, ¿no? De un primer dominio a una imagen. Después de esta imagen a otra imagen, o sea, g de x, ¿no? G de x es más o menos con las imágenes de g de x, ahora vamos a hacer otras imágenes, algo así, en resumen. Entonces, nada más, lo único que hay que entender es que cuando nos dice g composición F, así, composición F, claro que esto va a depender de X, significa, o es en otras palabras, o sea, F está primero, ¿no ve? O sea, F está, se podría decir que está después de la G, ¿no ve? Está después de la G. Lo que significa, como lo hay que ver, o sea, esto memorícenselo, que es que esta F de X va a estar dentro de G de X, o sea, de la función G de X. Este f de x ahora va a ser la g, ¿no ve? Antes era g que dependía de x, ¿no ve? Antes era esto, g de x. Ahora va a ser f que depende de x, o sea, g, o sea, donde antes había una x aquí adentro, o sea, había una x, ¿no? Había una x aquí adentro había una x, ahora ya no va a haber. Ahora va a haber f de x. Entonces, en resumen es esto. Por ejemplo, aquí nos dice encontrar inciso A, ¿no? Esto nos dice f de x, g de x. Nos dice f, nos dice esto, ¿no? Nos dice, o sea que esto va a ser el inciso A, nos dice g f de x, o sea, composición. Entonces, ¿cómo lo tienen que entender? Que sería que f de x, insertarlo en g. Es así como hay que verlo. Entonces, dicho eso, o sea, insertar f de x. ¿Qué es f de x? Aquí tenemos, ¿no? Aquí arriba ya está f de x y g de x. Entonces, lo primero que voy a hacer es copiar g de x, ¿ya? G de x. Ay, g de x, que sería x al cuadrado más 1. Eso es g de x, ¿no? G en un principio era x al cuadrado más 1. Sin embargo, ahora en vez de poner x, voy a poner, o sea que f vale 3x menos 2. Entonces, en vez de x, yo voy a poner esa f de x. O sea, en vez de x, voy a poner f de x. O sea, f de x. Y esa f de x es 3x menos 2. O sea, sería 3x menos 2. Pero esto va a estar en un paréntesis. 3x menos 2. ¿Por qué? Es mejor como aquí teníamos x en un principio, ¿no ve? Teníamos x al cuadrado. Ahora que dije, ¿no ve? Que iba a ser f de x. F de x. Esto siempre pónganlo al cuadrado. Digo, en paréntesis. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un cuadrado, ¿no ve? Entonces, mejor que siempre lo pongan. Porque a veces, incluso cuando no tenga potencia cuadrada, igual pónganlo, porque a veces está un negativo por delante y luego va a cambiar todo. Entonces, siempre reemplazar en paréntesis. Eso, acuérdense siempre, siempre, siempre. Entonces, listo. Entonces, ahora esto hay que elevarlo al cuadrado y ya sabemos, entonces, tal como aprendimos en el colegio,
El primero al cuadrado, que sería 9, 3x al cuadrado sería 9x al cuadrado. Entonces, más el doble del primero por el segundo, que sería, a ver, menos 2 por 2, 4, 2 por 2 por 3x, ¿no? Por 3x. Y el segundo al cuadrado, que sería más 2 al cuadrado. Sería mejor hacerlo paso a pasito, ¿no? 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Como tenemos un negativo aquí en el medio, sería negativo también aquí. Negativo el doble del primero por el segundo, ¿no? Al final, ya. Eso sería. Y más 1. Y lo cual me queda 9x al cuadrado. 2, 4, 4, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Menos 12x más 4. Está bien. Y más 1. Entonces hay que sumar todavía, ¿no? Aquí 4 más 1 va a ser 5. Lo cual sería aquí 9 al cuadrado menos 12x más 5. Listo, ahí se terminó el ejercicio. Eso era el inciso A. Ahora toca inciso... ahora, el inciso B, ¿no? Que sería... Aquí sería G insertarlo en F, ¿no? Eso es el inciso B. F entonces, a ver, B, que sería F o G, ¿no? F o G de X. ¿Qué sería G intersectarlo en X? Digo, en F. G, así, ¿no? ¿Qué sería así? Esto es innecesario hacer, ¿ya? Innecesario es. Sin embargo, esto es una forma, ¿no? De anotarlo bien. Así que nada más, o sea, ver, esto lo haré desaparecer, tal vez cause confusiones, nada más. Y esto igual. Entonces, nada más es F. Ahora en F voy a intersectar la G. Nada más, eso es lo único que hay que entender. Ahora, ¿qué es F? F es 3x menos 2. 3x menos 2, ¿no ve? Esto es F. Ahora, pero la G es x al cuadrado más 1. Entonces, ese x al cuadrado más 1, donde había x, o sea, lo voy a borrar esa x, ¿no? Claramente, o sea, lo he anotado nada más para hacerles recuerdo que era 3x menos 2. O sea, ahí adentro donde había x, yo voy a poner lo que era g. Y la g es x al cuadrado más 1. Aquí está, x al cuadrado más 1. Entonces, eso voy a poner, que sería x al cuadrado más 1. Y listo. O sea, justo como les decía, en paréntesis. Eso es muy importante. Y listo. Ahora vean que siempre hay que poner en paréntesis porque aquí ahora el 3 va a distribuirse con el x al cuadrado y con el 1, ¿no? Distributivo. Entonces, lo cual me queda 3 al cuadrado más 3, ¿no? Más 3 menos 2. Y de ahí tengo 3x al cuadrado más 1. Y eso es el inciso B. Listo. O sea, hay un montón para hacer, ¿no? O sea, esto en realidad es fácil. Ahora, F dentro de F, ¿no? Eh, que el inciso B, digo, inciso C, F dentro de F. Entonces, F dentro de F. Entonces,
¿Qué es f? Entonces, la función f 3x menos 2. Entonces, como me dice, ¿no ve? En f intersectar f, ¿no? En f intersectar el mismo f, o sea, la misma función en la misma función. Entonces, como la función es 3x menos 2, entonces en este x, ¿no ve? Tal como les decía, en este x, voy a poner también f de x. ¿Y qué es f de x? Lo voy a recortar por si acaso. Esto, ¿no? O sea, ahí está, 3x menos 2. 3x menos 2, o sea, es f de x. Sin embargo, aquí me dice en f intersectar f. ¿No ve? Entonces, ahí mismo tengo que insertar la misma función que es 3x menos 2. Entonces, en ese paréntesis voy a poner 3x menos 2. 3x menos 2. ¿Mm? Listo, es hora de distribuir. Entonces, este 3 se va a distribuir con este. 3 por 3, 9. 9x. Luego el otro me va a quedar menos 6x, ¿no? El 3 por 2. O 3 por menos 2, menos 6. Y luego me queda el menos 2. Menos 2. Listo. Y 9x menos 6, 7, 8, ¿no? Menos 8. Listo, ahora toca el inciso D. Entonces, el inciso D nos dice, ¿no? F, a ver. Pa, 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 pa. Ya. Nos dice en F, o sea, intersección, o sea, intersectar G. Sin embargo, aquí, menos 1. No, ven que en las anteriores, ¿no ve? Había, por ejemplo, esto, ¿no ve? En F intersectar G, que es lo mismo que está aquí, ¿no ve? En F intersectar G. Solo que en aquí estaba X, sin embargo, aquí está menos 1. ¿Qué significa esto? Entonces, nosotros, o sea, como primer paso, nosotros hacemos F intersección G, ¿no ve? O sea, tal como hemos visto aquí, F intersección G. En aquí ya hemos hecho su procedimiento. Y hemos llegado a esto, ¿no? 3x más 2. Entonces, como ya hemos hecho anteriormente, ¿para qué vamos a hacer de nuevo? Simplemente vamos a copiar. ¿Va? Vamos a copiar. ¿Ve? Este f, otra vez, esto se lee, esto se lee en f intersectar g. ¿Ya? Entonces, aquí en f intersectar g. Entonces, o sea que ya tenemos su resultado de eso, ¿no? Con intersectado con G, que era esto. Sin embargo, aquí me dice, en vez de X va a estar el menos 1. Entonces, donde yo vea X, en vez de poner X, voy a poner menos 1. Entonces, aquí había X, ¿no ve? Entonces, ahora va a estar menos 1. Nuevamente tiene que estar al cuadrado. Digo, en paréntesis, siempre. Entonces, esa X, ¿no ve? Estaba elevado al cuadrado, ¿no ve? Ahora es menos 1. Ahora elevado al cuadrado. Entonces, hay que hacer los procedimientos básicos que ya conocemos. Que sería menos 1 al cuadrado, entonces es 1, ¿no? Así que no cambia nada. 3 más 1, y lo cual me sale 4. Ahí está. Eso nomás sería. Vamos a la E. E. Ahora aquí cambia la cosa. Aquí ya empieza a ponerse un poco feito, pero no pasa nada. Igual es fácil. Entonces aquí me dice menos F, F inversa, ¿no? A ver cómo pongo F inversa. Le voy a poner así. F inverso. Y me dice, en vez de X, me dice menos 50. Entonces, perfecto. Todavía no tenemos F inversa. ¿No ve? No tenemos F inversa. Entonces, ¿cómo se saca la función inversa, ¿no? De F? Entonces, ya sabemos que F de X es 3X menos 2. Entonces, ¿cómo se saca la inversa? Aquí lo vamos a aprender.
Lo que hay que hacer en esto, o sea, f de x, ¿no ve? F de x, si se acuerdan, es y, ¿no? Es y. Entonces, originalmente, o sea, esto, la función f de x es y igual a 3x más, digo, menos 2. Entonces, para hallar f inversa, lo que hay que hacer es cambiar esto, esta y se convierte en x y este x se convierte en y, ¿ya? O sea, nuevamente, esta y se convierte en x y la x se convierte en y, ¿ya? Nada más. Entonces copia normal. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es despejar la y, esta nueva y, ¿no? Entonces lo que vamos a despejar. Lo cual me queda x, el menos 2 pasa al otro lado más 2 a sumar, lo cual me queda 3y, y el 3 va a pasar a dividir, lo cual me va a quedar x más 2 dividido entre 2. Y esto es f de x. Esta y que hemos despejado, ¿no ve? Una vez cambiado ya, ¿cómo se dice? El x por la y todo esto, esto se convierte en f de x inverso. Ahí está, inverso. Eso sería f de x inverso. Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué nos dice aquí? En G intersectar f de x prima, ¿no? La función f inversa. Y aquí tenemos la función f inversa, ¿no? Esta es. Entonces, esta y ya lo puedo usar para que no cause confusiones. Esto es f inversa. Entonces, ya sabemos, entonces lo primero que tenemos que copiar es g, ¿no? G. ¿Qué es g? Entonces, los recortaré nada más por si acaso. ¿Qué es esto? Aquí está. G es x al cuadrado más 1, ¿no ven? Entonces, eso voy a copiar. X al cuadrado más 1. Entonces me dice intersectar f', ¿no? Entonces, en vez de poner x, yo voy a poner, entre paréntesis, voy a poner ahí adentro, en vez de poner x, voy a poner f de prima. Y digo, función f inversa, ¿no? Entonces, que aquí está, ¿no? Que es x al cuadrado dividido, digo, x más 2 dividido entre 2, ¿no? Eh, pues nada más queda hacer eso, ¿no? Ahí, x más 2 dividido entre 2, ¿no? Mm, esto puede causar confusiones. Mm, ahí está, entre paréntesis. Entonces, aquí, como me dice, ¿no ve? No me dice aquí x, ¿no ve? Aquí me dice menos 50. Entonces, donde yo vea x, voy a poner menos 50. Entonces, aquí yo ya no tengo que hacer el procedimiento, pues, de, ¿cómo se dice? El procedimiento matemático que hicimos ya antes, ¿no? Aquí, como aquí hicimos, ¿no ven? Ya no es necesario. O sea, ¿para qué nos vamos a tomar la molestia? Aquí directamente vamos a poner, en vez de x, ¿no ve? Ya hemos hallado, ¿no ve? Ya hemos intersectado. Ahora, lo único que me queda es, pues, en vez de, ¿cómo se dice? En vez de poner x, voy a poner, en vez de x, voy a poner menos 50. 50. Ahora tengo que arreglar esto al cuadrado. Entonces, esto yo voy a poner en la calculadora. Ver si me acuerdo bien.
Esto era menos 50 más 2, cierro al cuadrado, abajo 2 también, ¿no? ¿Qué más? De nuevo, de nuevo, de nuevo. A ver, paréntesis, menos 50 más 2, abajo 2, al costado, paréntesis, y todo esto elevado al cuadrado, más, más 2, ¿o no? A ver, menos 50 más 2 dividido entre 2 más 1. Entonces estaba fallando en eso, era más 1. 577. Entonces, eso es mi resultado. Listo, eso nomás era. Ahora pasamos a la F, ¿no? A la F. Inciso F. Lo cual me dice en G' o G inverso, intersectar F. De esto nos pide 4, ¿no? Cuando X vale 4. Entonces lo que hay que hacer es hallar G'. Entonces, a ver, voy a aprovechar aquí. Entonces, aquí ya sabemos, ya hay que cambiar la G, digo, ¿qué se llama? La G de X por y la X, digo, la G de X por X y la X por Y, ¿no? Entonces, lo cual me va a quedar así. Y al cuadrado más 1, ¿no? ¿Qué pasa? Que G de X, antes esto era F de X, ¿no ve? Y se ha convertido en Y. Aquí no importa también. Este G de X igual se convierte en, digo, F de X se ha convertido, bueno, era Y. Mm, mm, ¿Ve? Esta es la función original. Esta Y es X al cuadrado más 1. ¿Lo ven? Es la función original. Entonces lo que hicimos es cambiar la Y por la X y la X por la Y. Y ahí está. Entonces, ¿qué es nuestro objetivo? Despejar esta nueva Y, ¿no? Esta Y. Entonces vamos a despejar. Lo cual me quedaría X menos 1 es igual a Y cuadrado. Y de aquí, entonces, para hacer desaparecer eso, ya sabemos que tenemos que elevar al cuadrado. Digo, raíz cuadrada. Raíz cuadrada. ¿No? Ya sabemos que este 2 se va a ir. Lo cual me va a quedar X menos 1. X menos 1 igual a Y. Se va olvidando de raíz. Y ahí está. Esto es. Entonces, esta Y lo cambio por G'. G de X'. O inversa, ¿no? A la menos 1. Yo no puedo poner el menos 1. A ver, voy a intentar. A ver, no puedo. Ya. Eso va a ser mi G inversa, que sería raíz de X menos 1. Ya. Entonces, G de X ya lo hemos encontrado, ¿no? Digo, G inversa, G inversa ya lo hemos encontrado, entonces copiaremos, ¿no? Esa G inversa que sería X menos 1. X menos 1, solo que con la raíz. Y ahora, en vez de X voy a poner que F, ¿no ve? En vez de X voy a poner F. ¿Y qué es F? Es 3X menos 2, ¿no? Aquí está, 3X menos 2. Entonces, eso, en vez de X voy a poner 3X menos 2. Y nuevamente en paréntesis, ¿no? Siempre pongan es en paréntesis. Por más de que sea innecesario, pongan nomás.
Entonces, ahí entonces puede desaparecer nomás el paréntesis, ya que no hay un negativo por delante o ningún número que multiplique, lo cual me va a quedar 3x menos 2 menos 1. Y sumado todo esto me va a salir 3x menos 3. ¡Ah! ¿Qué estoy haciendo? No sé por qué he empezado a descomponer. Disculpen, disculpen. Ahí he cometido el error, ¿no ve? Aquí solo tengo que cambiarlo por 4. ¿Por qué estoy perdiendo el tiempo? Yo mismo estoy cayendo en mis propias trampas, ¿no? Entonces, este x lo cambio por 4 y nada más. Entonces, entre paréntesis, 4. ¿Por qué estaba perdiendo el tiempo, no? Y listo, directo a la calculadora, lo cual sería, entonces, entre paréntesis, 3x, digo, ay, 3 por 4 menos 2, ¿o cómo es? Ujú. Menos 2 menos 1. Menos 2 paréntesis, menos 1. Y ahí está, nos sale 3. Entonces, ese es el resultado. Entonces, me estaba olvidando que aquí no dice x, ¿no? Aquí dice directamente 4, ¿no? Ahí ya no hay por qué descomponer lo que estaba haciendo procedimientos matemáticos. Entonces, listo. Ahora, así todo seguido podemos continuar, ¿no? Que por ejemplo, en G inversa, mm, lo terminaré de una vez, ¿no? Me estaba queriendo saltar eso. Terminaré de hacer todo de una vez, que siempre. G inversa o F inversa. Entonces me dice de esto hallar el 49. Listo. Entonces ya sabemos G inversa primero, ¿no? ¿Qué es G inversa? G inversa es esto. X, a ver, X menos 1 en raíz, ¿no? Entonces, X menos 1, esto estaba en raíz. Listo. Ahora, ¿qué va a cambiar? Solo hay que intersectar F. F' o F inversa, que es F inversa es X más 2 dividido entre 2, ¿no ve? Eso entonces, en vez de poner X, yo voy a poner ¿qué? Entonces, voy a poner X más 2 dividido entre 2. Esto estaba en fracción. Claramente esto podríamos ponerlo, ¿no? ¿Cómo se dice? En, en paréntesis. Pero nuevamente aquí ya no va a ser necesario porque adelante va a estar, no hay un número o un signo positivo, digo, un signo negativo, ya que hay un signo positivo o lo que sea, no hay nada para multiplicar, ¿no? Entonces ese paréntesis, en este caso podemos obviarlo, nada más porque me va a hacer parecer bien feo. Entonces, esto ya sabemos, ¿no? Ya está, ya lo hemos intersectado, ya hemos hecho toda la intersección. Ahora que, solo que en vez de poner X, tengo que poner 49. ¿No? En vez de X, tengo que poner 49. Nada más. Entonces, 49 más 2 menos 1, está fatal. Entonces, es 49 menos 2 dividido entre 2 menos 1. Sí, menos 1. 49 más 2 dividido entre 2 menos 1. 4,74. 49 era. G', f de x'.
Mm, 3x. Oh, no, ¿qué he hecho? Esta 3 no era. Este 2 no sé por qué lo he bajado. Era 3. ¿Qué estaba pensando? Ucha, esto era 3. Qué vaina. Mm, era 3. Disculpen. Entonces, volvamos. ¿Dónde he usado f de f' por primera vez? F' o f inversa. Ha sido aquí. Buah, ¿cómo he fallado en eso? ¿Qué me está pasando? Creo que ando muy distraído. Por querer hacer más rápido, lo he hecho peor. Entonces, en aquí, ¿no? G', cuando he intersectado, digo, cuando he intersectado f inversa, en vez de poner 2 aquí era 3. ¿No? Y el más uno y esto al cuadrado. A ver qué sale. Entonces, eso lo voy a arreglar. Ahí, bueno, son errores que pasan. Y bueno, 50 menos 50 más 2. Buah, menos 50 más 2 dividido entre 3 al cuadrado. ¿Qué le sigue? Más uno. 257. Ja, en aquí, ¿por qué me he empezado a dar cuenta que estaba mal? Porque generalmente siempre salen, cuando es normal, siempre salen números enteros. No sé qué me ha pasado con últimamente. eh, Creo que estoy un poco mal de la vista o muy distraído, ¿no? Era por 3y y este 3 en vez de pasarlo, que no sé qué me ha pasado. Entonces, solo he utilizado en esa parte. Entonces, no hay ningún problema. Pasamos. Acá. Entonces era por dividido entre 3, ¿no? Mm, 49 más 2 dividido entre 3. Ah, no, es por menos una. Yo más una le he sumado. Ahí estaba el error. Volvamos. Era más menos, ni quiera menos una. Ahora sí, 4. ¿Ven? A veces cuando no le salen números enteros es porque algo han fallado, ¿no? Entonces, como yo, y necesito lo había fallado. ¿Cómo es el signo poner acá? Entonces, listo. Y dije, ahora toca H. Ahora sí empieza la diversión, cada vez más difícil. F. Digo H, H, H. H, H. Me dice que intersectar F', intersectar G'. ¿Por qué ha llegado aquí arriba? No, no sé por qué ha llegado mi sensor ahí arriba. No sé qué le he cambiado. Bueno, qué macana. 3x al cuadrado, a ver, 3 por 4, no sé por qué ha llegado mi sensor aquí arriba, no sé si he cambiado algo, a ver, 3 por 4, 12, 12 menos 2, 5, 5 menos 1,
3 por 4 12 menos 2 10 10 menos 1 9 está bien, 3 3 siempre salía. Entonces aquí, G', ¿por qué? Y de esto me pide, no, eso no es H, o si es F, no, he copiado el otro, qué vaina. F y la H no me voy a remarcar porque estoy mal de la vista. Me voy a remarcar que estoy mal de la vista. F, G, F'. Ahora sí. Y de esto me piden 4. ¿No? Listo, entonces empezamos de la siguiente manera. ¿No? Para no liarnos tanto, primero, ya como en las anteriores, ¿no ve? ¿Cuál es lo primero que poníamos? El de la izquierda, el primerito, ¿no ve? Poníamos y luego lo insertábamos los demás. Entonces, eso vamos a hacer. Primero vamos a copiar este, f. ¿Qué es f? Es 3x menos 2, ¿no ve? Aquí, 3x menos 2. Entonces, eso voy a poner primero, 3x menos 2. 3x menos 2. Y listo, entonces ahí lo voy a intersectar g. Entonces, en vez de x voy a poner g. ¿Y qué es g? Es x al cuadrado más 1. ¿Me ve? Entonces, eso voy a hacer. Entonces, bueno, tal vez querrán saber en su borrador van a estar borroneando o en su cuaderno van a estar borroneando. Entonces, pueden ponerlo así, ¿no? O pueden ponerlo directo como yo he hecho. X al cuadrado más 1 y menos 2. Ahí está. Entonces, aquí, como nos está pidiendo, ¿cómo se dice? No nos está pidiendo X, ¿no ven? Aquí nos está pidiendo el valor 4, ¿no ve? Aquí no nos pide X, lo cual es mucho más sencillo. O sea, ustedes solo traten de encontrar, por ejemplo, aquí, ¿no ve? Cuando hemos hecho esto, directamente hemos reemplazado el valor, ¿no ve? No hemos descompuesto, no hemos hecho álgebra como hemos hecho en un principio. En un principio hemos tenido que hacer álgebra para llegar a una cosa más simple, ¿no ve? Sin embargo, aquí cuando nos pide valores, por ejemplo, este menos uno, no hemos hecho nada de álgebra y directo hemos llegado al resultado. Entonces, cuando les pide g de x, ¿no? O sea, como en aquí, el inciso A, ¿no? Nos pedía x. ¿No? En ahí hay que hacer un poco de álgebra. Sin embargo, cuando nos piden menos uno, ¿no? Menos 50, ¿sí? Directo ustedes intersecten tal como yo hago, ¿no? Todito, sin hacer álgebra. Por ejemplo, aquí ya hemos hecho, ¿no ve? En F ya hemos intersectado G. Ahora toca F'. Entonces, F', ¿qué es? Es X más 2 dividido entre 3. Aquí está. X más 2 dividido entre 3. Entonces, en vez de poner X, voy a poner X más 2 dividido entre 3, ¿no? Que sería de la siguiente manera. 3. Creo que lo voy a poner de la siguiente manera porque X más 2. Bueno, es difícil poner X más 2 dividido entre 3. Y esto está al cuadrado. ¿No ven? ¿No ve? O sea, donde había X, ¿no ve? Voy a poner F', que es esto. Entonces, eso he puesto y que estaba elevado al cuadrado. Sin embargo, esto ya hemos puesto X, ¿no ves? Solo hemos puesto X y lo demás también estaba, ¿no ve? Todo esto ya estaba en un paréntesis, que sería X cuadrado más 1. Entonces, todo esto lo tengo que insertar en un corchete, ¿no? X más 1, ¿no ve? Que con tal de agrupar todo eso. Entonces, así sería.
¿Qué hemos hecho? Nada más, donde había x, hemos terminado de intersectar el último, que es f inversa. Entonces, eso nomás hemos hecho, f inversa. Y nada más, listo, eso era todo. A ver, ¿qué ha pasado? Ya, a la calculadora. Solo poner a la calculadora. Lo cual tenemos paréntesis. Y aquí adentro otro paréntesis que va a estar aquí adentro, que va a estar x más 2. Digo, no. Ahora nos hemos olvidado el último paso, o me he olvidado el último paso, que era poner 4, ¿no? Reemplazar 4. Entonces nada más ahí, en vez de poner x, nada más era 4. 4 tantos, tantos. Y a la calculadora lo metemos directo, para no estar haciendo álgebra ni nada. Entonces, lo cual me queda de la siguiente forma. Bueno, nuevamente. 4 más 2 dividido entre 3. 4 más 2 dividido entre 3. Todo esto al cuadrado más 1. Más 1 menos 2, ¿no? Más 1. Y ese menos 2 está fuera del paréntesis, así que eso hay que tener mucho. Y nos ha salido número entero, que es 13. Entonces ya saben que cuando les sale o cuando no les sale número entero, entonces algo han hecho mal. Algo, una cosita han hecho mal. De todos modos, esto ya lo pueden simplificar paso a paso, ¿no? Si quieren, yo directamente lo he puesto a la calculadora para no perder mucho tiempo. Y listo. A ver, siguiente. HJ. J. No, la I. La I. Listo. La I lo que va de la siguiente forma. G, O, F', intersección G inversa. Y de esto voy a encontrar el valor 11. Listo, ya saben. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero ¿cuál es la primera función? Es g. Entonces anotamos g, que es x al cuadrado más 1. X al cuadrado más 1, ¿no ven? Nuevamente lo señalaré, ¿qué es esto? ¿No? X al cuadrado más 1. Entonces ahí intersectar f'. F inversa, mejor dicho, que es x al cuadrado, digo x más 2 dividido entre 3. Entonces, en vez de poner x, voy a poner x más 2 dividido entre 3. Todo esto al cuadrado. Ya. Ahora toca G inversa, ¿no? G inversa toca intersectar. Entonces, aquí se va a poner un poco feo. Aquí se va a tornar un poco feíto. Se ve un poco feo, pero al final ya sabemos que la calculadora va a hacer todo el trabajito. Así que no hay por qué asustarse. Entonces, la cosa va a ir de la siguiente manera. Entonces, en vez de x voy a poner x menos 1, ¿no ve? X menos 1 en raíz voy a poner, ¿no? Más 2, abajo estaba 3,
todo esto elevado al cuadrado y luego más 1 afuera, ¿no? Entonces aquí nada más se ve feo, pero aquí en vez de x he reemplazado x g de g', ¿no? ¿Qué es esto? X menos 1 en raíz, ¿no ve? Solo he reemplazado eso, nada más, todo lo demás está tal como estaba. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos falta? Poner ese valor de 11. Este 11 nomás hay que reemplazar en el x. En vez de x voy a poner 11. Y ya está. No olvidarse que el 11 menos 1 está dentro de la raíz. Entonces, para evitarnos hacer cualquier cosa, directo todo esto a la calculadora. Lo cual nos sale de la siguiente manera. Ver cómo va a ser. Ah, sí, no. X 11 menos 1. Siguiente. Más menos. Más 2 menos. Bueno, esto ya lo pueden hacer el paso, ¿no? Ay, ya. Más 2 dividido entre 3. ¿Qué está haciendo? Más 2 abajo 3. Listo. Esto al cuadrado más 1, creo, ¿no? ¿O qué valor era? X al cuadrado más... ¡Ah! A ver, ¿qué he fallado? ¿Qué he fallado? ¿Qué he fallado? Se ha puesto raro. G es X al cuadrado más 1. ¿Ya? Entonces, y en ahí reemplazar f', que era x más 2 dividido entre 3. Entonces, ahí está, x más 2 dividido entre 3 más 1, claro. Y en vez de poner x, voy a poner raíz de x menos 1, que es g de g'. Bueno, no hay de otra. Mm, sí, eso debería ser. Mm, sí, no hay de otra. Hemos hecho bien. Todo está súper bien. Sí, x al cuadrado, 11 menos 1 más 1. Está absolutamente todo bien. Bueno, no hay más para ver. Entonces esto es igual a 3,96. A ver, g de x, f'. Ahí está. G'. Raíz x menos 1. 11 menos 1. 10. 5 más 2. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Sí, no hay de otra. ¿Qué vamos a hacer? Lo que sale. Hacemos el siguiente, J. Sería F o G. F inversa. Mm, ya. Entonces aquí, ¿qué voy a poner? Primero F, ¿no? Ay, ¿dónde salimos? Aquí. Primero F. Y F es 3x menos 2. Entonces, 3x menos 2. Vamos al siguiente, lo cual G' voy a intersectar. G' y que es 3 x menos 1.
la raíz, luego el menos 2. Y luego toca f' o f inversa, lo cual me va a quedar de la siguiente manera. Mm, eh, f' o f inversa, ya sabemos qué es esto. En vez de x voy a poner toda esa fracción que sería x más 2, x más 2 dividido entre 3. X más 2 dividido entre 3 menos 1. Esto es una fracción, ¿no ven? Este menos 1 estaba ahí nomás. Así sería, ¿no? Ahí el menos 1 se mantiene, el menos 1 se mantiene, no pasa nada. Solo que en vez de x se ha convertido en toda esta fracción, que sería x más 2 dividido entre 3, ¿no? Entonces, ahí está. Y todo esto menos 2. A ver qué sale. Ver x más 2 dividido entre 3. Todo esto va en una raíz. Ay, me he olvidado cambiar. Esto teníamos que poner. No, me he olvidado. Era 49 la J. A ver, ¿dónde está? Mi mouse. El valor de 49 teníamos que hallar. ¿Mm? El valor de 49, ¿no? Me he olvidado esa partecita, no lo puse. Entonces, en vez de x voy a poner 49. Todo esto dividido entre 3, ¿no? 49 más 2 dividido entre 3. Ahora sí. Ahora sí, 49 más 2 dividido entre 3, abajo 3, menos 1, menos 2. 10. ¿Mm? Está bien. Eso, a veces hay excepciones como este, ¿no? 3,4 no salió. Suele pasar. No siempre nos va a salir enteros. Eh, pero generalmente cuando hay que revisar, ¿no? Si han hecho bien, cuando les sale decimales. En aquí hemos hecho bien, en la I hemos hecho todo bien. Entonces, me ha salido decimales, pues nada más, y está bien, ¿no? O sea, no importa. Sin embargo, aquí no me ha salido. Creo que es el único donde me ha salido decimales. Así que eso sería todo por el video de hoy. Bueno, discúlpenme justamente cuando había fallado en esto, ¿no? Cuando puse 2. Pero bueno, ya lo arreglamos en su momento. Entonces, tal como yo hago estos videos, no me tomo la molestia de hacerlo todavía en mi cuaderno, no me tomo la molestia todavía de estar haciendo, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? De preparar directamente aquí yo ya, o sea, es como si estuviera, yo no me acuerdo siquiera pues, de estos ejercicios, ¿no? Si alguna vez lo hice. Sin embargo, o sea, yo aquí estoy haciendo, ¿no? Junto como si fuese mi cuadernito. A veces tengo algunos errores, pero, o sea, como les digo, aquí hacemos todos juntos, ¿no? Los vemos, yo también lo veo por primera vez estos ejercicios y los resolvemos juntos como debe de ser. Entonces, listo, no olviden suscribirse y hasta, hasta la siguiente.